Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre la rebelión de las audiencias, sobre los cambios producidos, sobre todo en México, pero que pueden ser extendidos a lo que está pasando en todo el mundo, en el terreno de los medios de comunicación. El fin del monopolio televisivo para fijar la opinión pública. Y para eso vamos a conversar aquí en nuestro estudio con Genaro Villamil, periodista, escritor, especialista en comunicación, autor de un libro imprescindible para comprender estas transformaciones, La rebelión de las audiencias. Genaro, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, Luis, gracias a ti, gracias a Telesur. Tú afirmas en tu libro, Genaro, que la televisión, que antes tenía el monopolio para fijar la opinión pública, sobre todo en lugares como México, donde el 95, 96% de la audiencia estaba en manos de un duopolio, ¿no?, de dos grandes empresas, que eso se ha fragmentado y que hay una especie de emergencia caótica, desordenada, ¿no?, que utilizando las nuevas redes sociales interviene también en la definición de la agenda pública. Así es, y en la definición de la televisión también. No, sí, hay una especie, ¿sabes cómo haría el símil, Luis, como en el destape español? Es muy similar a lo que sucedió en vísperas de la muerte de Franco, cuando empieza esta movida, o la movida española, que ya pues, fue hace ya bastantes años, pero de ahí surgieron movimientos culturales, contraculturales, cineastas, movimientos incluso sociales. O sea, una sociedad clerical, cerrada, Exacto, conservadora, moralista, que de repente se destapa. Vuela por los cielos. Y en México, tantos años de monopolio televisivo, tantos años de autoritarismo político y además de maridaje con Televisa, sobre todo. Televisa, que ha sido siempre, y así fue concebida, no como un medio de comunicación, sino como parte del sistema político, como un medio de control de la información y de expresión de las necesidades del sistema mexicano y de la agenda política alineada siempre, sobre todo a Estados Unidos. Ese modelo se cayó en el momento cumbre de su éxito, que fue llegar a la presidencia junto con Enrique Peña Nieto. O sea, tú sigues sosteniendo, y tienes un libro sobre ello, sobre cómo Televisa, 3 libros, sobre cómo Televisa construyó la candidatura de Enrique Peña Nieto. Así es, cómo sucede que ante el vacío de un partido y de un presidente del PRI, que pudiera garantizar el ascenso del Grupo Atlacomulco, pues se compra la presidencia a través de esta operación Televisa Peña. Ha sido materia de varios reportajes y de libros. ¿Y qué es lo que sucede? Escribo yo La caída del telepresidente en el 2015, y lo que yo no imaginaba que sucediera tan rápido sucedió casi simultáneamente, que es la caída de Televisa. La caída en términos reales, no solamente en términos de que no nos guste a los sectores críticos, no, la caída como modelo de negocio incluso. O sea, Televisa está en una situación en vísperas prácticamente de que la compre Univisión o de que se declare en quiebra. ¿Tanto así? Sí, la situación es muy delicada, porque es una empresa que está muy apalancada por la deuda en dólares y que sus ejecutivos se enriquecieron muchísimo, pero la empresa empobreció. Y ese proceso, digamos, colateral, hay una especie como de intersección con un proceso global, que es el cambio tecnológico, es decir, la transformación de la era analógica a la era digital, que en México pues ha irrumpido de manera impresionante desde 2012 a la fecha, y sobre todo desde 2015, o por ponerle un evento clave, desde Ayotzinapa, desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hasta ahora. Y tan solo ve el ejemplo del caso Venezuela. Es decir, la gran mayoría de los medios, por no decir que el 99.9% de los medios electrónicos mexicanos han estado en sintonía con una línea de
crítica y de condena y de llamado a la intervención para mover al gobierno de Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro. Y lo que tú observas en las redes, en Twitter, en Facebook, en los blogs, las cuentas con mayor importancia, está absolutamente en contra de esa línea televisiva. O sea, ¿son un contrapoder real? Son un contrapunto de la opinión pública que incluso ya generan agenda. Otro ejemplo, que ese es muy mexicano y muy reciente, que es el del Paso Express de Cuernavaca, un tema que... En una gran autopista donde se abre de repente un socavón, ¿no? Hay un muerto, fallecen dos personas. Hay un Y automóvil. la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues acostumbrada a tapar toda su corrupción y toda su ineptitud con lo que llamamos en México con los embutes a los medios, ni siquiera lo estaba mencionando. Y fue en las redes donde no solamente persistió el tema del socavón, sino de que seguían las inundaciones, seguían las afectaciones a los vecinos, la corrupción en la construcción, y que no solamente era ese socavón, sino que hay miles en todo el país con las obras que ha realizado la iniciativa privada y la SCT. Y así te puedo mencionar muchísimos. Ayotzinapa está vivo como asunto, como causa, no por los medios masivos, incluso no por los medios impresos, sino por las redes. Y así vas tú dándote cuenta de que hay un estado de rebelión en México frente al statu quo y al modelo de censura informativa. Déjame ir un poquito para atrás. En plena campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, ¿no? Cuando surge este movimiento de jóvenes universitarios, originalmente de universidades privadas, pero luego extensivas pues a toda la juventud, que entre otras muchas cosas tenían un eslogan que es: nuestros sueños no caben en su pantalla. Exacto. Había ya ahí la maduración de un sujeto y de una crítica a los monopolios televisivos. Sí, yo sostengo en el libro que es el primer movimiento surgido en redes sociales, un movimiento social, político, con incidencia y además en las elecciones. Peña ganó, pero perdió por el movimiento fácil unos 5 puntos porcentuales, que en México estaríamos hablando de unos 5 millones de votos. Todo el proyecto Peña era para que ganara con más de 22 millones de votos. Peña acabó ganando con 19 millones. El efecto fue muy impresionante y por eso se sintieron tan incómodos, ¿no? Con este fenómeno que era impredecible, que surgió sin que lo hubieran planificado, al margen de los partidos, por más que dijeran que estaba el PRD y López Obrador o el PAN detrás de ellos, evidentemente era un movimiento fuera de los partidos, aunque muchos partidos hubieran querido incidir en él, y por supuesto un movimiento como todos los de esta era de redes sociales y de movilizaciones digitales, que surge y luego se baja, y que no logra alcanzar una organización al estilo antiguo, al estilo analógico, digamos, ¿no? O sea, como partido, como movimiento de la vieja guardia. Lo mismo que está sucediendo en España, o que sucedió en España con el movimiento Indignados, que dio lugar al partido Podemos y a otras expresiones. Entonces, ese es para mí el inicio de lo que ya sería, algunos le llaman la wikipolítica, o la e-política, o los movimientos sociales. Desde mi perspectiva es la rebelión generacional. Al hablar de esta generación y de esta rebelión, sí, y de los medios alternativos que se han venido construyendo y las redes, tú retomas las críticas que han hecho, por ejemplo, Humberto Eco a las redes, ¿no? Como que cualquier cretino es capaz de decir cualquier tontería en ellas y entonces se reproduce. Hay, digamos, parte de un sector de la intelectualidad una actitud de desprecio o de malestar hacia esa revuelta. ¿Cómo explicarnos eso? Es interesante porque uno de los autores, a mí uno de los grandes pensadores semiólogos, que escribió precisamente un texto que se llama Apocalípticos Integrados,
Es decir, que estaba siempre él hablando y criticando a los apocalípticos, a todos los que veían lo negativo de las partes de innovación contemporánea. Terminó siendo un apocalíptico frente a un fenómeno que lo vio solo parcialmente. Sí, desde luego, si tú solamente ves el ruido y los insultos en las redes sociales, pues te vas a quedar con el ruido y con los insultos. Las redes sociales son como un martillo. Yo a veces los digo también mucho a mis alumnos. O sea, el martillo puede servir para matar, el martillazo, para construir una casa. Las redes sociales depende de cómo las quieras construir. Si quieres construir opinión pública, información, credibilidad, punto de vista crítico, interacción, lo puedes hacer. Y lo puedes hacer con algo que evidentemente desconcierta y nos desconcierta a muchos, sin una especie de nodo de control central, porque a final de cuentas los medios no son Twitter o Facebook, esas son las plataformas. Los medios son las cuentas y los espacios digitales en donde se expresan puntos de vista. Si tú haces eso y si tú construyes, también puedes construir de una manera incluso mucho más rápida que a través de los medios tradicionales. Evidentemente hay enormes riesgos. En eso coincido con Eco y con muchos otros apocalípticos de las redes, ¿no? Nada más veamos el fenómeno Trump. O sea, Trump es, digamos, la utilización de las redes sociales por los sectores de la ultraderecha y del neoliberalismo norteamericano más ramplón para llegar al poder. No en balde está de moda un papel sanitario con los cada tweets. Tiene Así los tweets es, con los tweets de Donald Trump, ¿no? Yo digo, ¿quién quiere eso? Pero bueno. Genaro, hay curiosamente también en tu libro una reivindicación de Marshall McLuhan, ¿no? Ah, claro. Bueno, y es más bien una crítica que luego... Pero hay como una reivindicación, dices, Sí. bueno, esta historia de que el medio es el mensaje, y entonces le das una interpretación mucho más amplia, Sí. cuando digamos que es un personaje, intelectualmente hablando, que en el mundo de la comunicación había sido relegado, ¿no? Había Sí. pasado a la historia, y de repente tú lo pones nuevamente en el santoral intelectual. Lo pongo porque fíjate que es el resultado también de clases y de 10 años de dar clases de estudios de audiencias, y generalmente muchos mercadólogos, publicistas, analistas, comunicadores retoman el axioma de McLuhan como si fuera un acto de fe, de que el medio es el mensaje, que además es un mensaje o es un axioma que le viene muy bien a monopolios como Televisa o como Facebook o como CNN o como cualquier otro gran medio, ¿no? ¿Qué quiere decir en la interpretación de ellos? Que lo importante es acceder al medio, no el mensaje. Y entonces, en las clases, lo que yo les digo, estamos ya en otra era. Lo importante es tener audiencias, saber a qué audiencias estás llegando, qué audiencias son las que te tienen credibilidad, y no necesariamente tienen que ser audiencias masivas, tienen que ser audiencias que compartan una causa, un punto de vista o una necesidad informativa. Y entonces ahí es donde le doy vuelo y altero el ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, claro, dejando a McLuhan de lado? Sí. Y ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta aquí en Cruces de Palabras, conversando con Genaro Villamil, periodista, especialista en cuestiones de comunicación, autor de 25, 30 libros. ¿Cuántos tienes ya? No, este Genaro? es el 12º, es el 12º. El 12º, ya te estoy poniendo aquí Sí, demasiado. sí. Bueno, incluyo los capítulos en muchos otros libros. Las colaboraciones, las sí. colaboraciones. Sí. Genaro, estas audiencias parecen ser rabiosas. Sí, hay un estado de furia también. ¿Cómo, es decir, cómo explicarnos eso? ¿Por qué? ¿Es porque la rabieta de quien no ha sido escuchado y de repente porque levanta la voz para hacerlo? Porque una rebelión no necesariamente es direccionada. Es decir, en una rebelión cabe todo. O sea, cabe desde
desde el troll, desde el bot que te está ¿Por qué no nos molestar. traduces para Las cuentas falsas? ¿Quién es el El troll? troll. ¿Quién es el bot? Comencemos por Digamos que, por ejemplo, en Los Pinos a mí me consideran un troll. Los Pinos, en la En casa la casa presidencial. presidencial de Peña Nieto, los que somos críticos de su gobierno somos troles, es decir, nos dedicamos en lenguaje mexicano a joder, a molestar, a criticar, a ver todo negativo y a provocar. Hay de todo, o sea, desde ese sector hasta los sectores que se expresan de una manera pues muy lúdica, muy irónica, muy mordaz, toda esta explosión de los memes o de este tipo de comunicación irónica, mordaz, que mezcla caricatura con cartón o que altera, ¿no? Que son los memes, y hay hasta desde información, es decir, grupos y sectores y medios que están dando información alternativa a la que dan los medios tradicionales, ¿no? Ciudadanos que se meten a las redes a denunciar y activistas, por supuesto, que están interactuando y periodistas que están siendo cuestionados, ¿no? Increpados o seguidos, ¿no? De una manera. Entonces, en una rebelión hay de todo, pero lo que sí hay es una especie de desacralización de lo que yo llamo la fórmula televisiva mexicana, de esa fórmula en donde el control estaba en manos de una gran televisora y sus satélites, ¿no? Sus satélites o sus replicantes, que son las estaciones de radio, los medios impresos y TV Azteca. Veamos esa televisión como una industria que tiene distintos nichos de mercado. Así es. ¿No? Que tiene un apartado que tiene que ver con los telediarios, ¿no? Así es. Donde nos transmiten una visión de la información, generalmente editorializada, a veces de manera explícita con comentaristas, a veces con los mismos lectores de noticias que hacen gestos y la agenda, ¿cómo van jerarquizando? Por un lado. Y por otro lado, son empresas que intervienen también en la construcción de la subjetividad. Exacto. ¿No? Y que tienen teatros, salas de cine. Así es. En el caso mexicano, la gran mayoría de las revistas, ¿no? Así es. O sea, es un ciclo completo. Tú dices, ¿todo ese ciclo completo está en entredicho? Sí, porque hasta la parte del entretenimiento está en entredicho. No solamente la parte de información, es decir, no solamente los noticieros. A lo mejor empezaron los noticieros a hacer, era lo más evidente, ¿no? Que cayó en la credibilidad de las audiencias, pero ya hasta la parte del entretenimiento. Ahí tienes empresas gigantescas que han crecido en los últimos años como Netflix, que le arrebató y le está arrebatando un mercado de televidentes o de audiencias a una empresa que se dedicaba o que pensaba, por ejemplo, que al público mexicano le había que seguirle dando telenovelas, culebrones, melodramas, al estilo mexicano. Y que son una mercancía de exportación. Que eran además la más importante de Televisa y de TV Azteca. Les quedan los deportes. Es decir, como gancho de audiencia, como expresión comercial, les queda el fútbol. Ni siquiera los deportes en general, no, el fútbol. Porque sigue siendo el producto más empaquetado y mejor, la mercancía mejor explotada en términos de tiempo y de comercialización. Pero ahí está el experimento de las Chivas, el equipo mexicano de las Chivas en online. Fue un fracaso en un primer momento, pero nadie te dice que ya está ahí la competencia de Slim y Claro Video, que son expresiones online, de TV online. Nadie te dice que ya ese tipo de modelo va a prevalecer. Es decir, vamos hacia el modelo de la televisión on demand. La televisión on demand, a diferencia de la televisión abierta y de la televisión restringida, tú programas lo que quieres ver. Tú programas en el momento que quieras, en el tiempo que necesites y que tú tengas la posibilidad de elección, incluso hasta los partidos de fútbol que quieras ver. ¿Sí? Y en el momento y en la hora. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, claro. es ahí donde está el poder que le estás dando al televidente o a la audiencia.
En el caso de la prensa escrita, Sí. Que tiene una relación con la televisión, pero que Así es. tiene específicamente, los grandes recursos de publicidad se están quedando en los buscadores, Así es. como Google, ¿no? Así es, y Yahoo Por YouTube. un lado, ¿no? Sí, y cosas como YouTube, etcétera, etcétera. Exacto. Esto, ¿en qué afecta este modelo? ¿En qué afecta al mundo de la televisión? Y hasta dónde, digamos, también condiciona la naturaleza de esta revuelta. Afecta todo, porque lo que no se ha dado, Luis, es el salto digital en términos publicitarios. Ya se dio el salto digital en términos de audiencia, es decir, ya hay más audiencias en los sitios digitales, incluso en las expresiones digitales de los medios tradicionales como Proceso, La Jornada, Reforma, El Universal, es decir, medios que siguen siendo impresos, pero que sus espacios digitales tienen un crecimiento mucho mayor que el medio impreso. Pero la publicidad no ha transitado hacia lo digital. Y en el modelo mexicano, en donde la publicidad gubernamental sigue siendo una herramienta de control y de coerción, se utiliza para eso, justamente. Entonces, por ejemplo, tienes casos de blogs o de sitios de periodistas o de medios que no tienen audiencia, que no tienen credibilidad, pero que se la pasan alabando al gobierno y que reciben muchos recursos públicos de publicidad, ¿no? Y por otro lado tienes modelos en donde tienen mucho tráfico, tienen mucha audiencia y el 20 o 30% de sus recursos se los quedan las plataformas de Google AdSense y todos Y Facebook. y Facebook, ¿no? Sobre todo Facebook es el gran pulpo en este momento. Yo creo que eso todavía falta el otro proceso, el del salto digital. Ya se dio en Estados Unidos, el año pasado, 2016. Los medios digitales rebasaron a las televisoras norteamericanas en porcentaje de publicidad pública y privada. Claro, Estados Unidos es mucho más complejo, mucho más grande y con una banda ancha mucho más eficaz y poderosa que en México, ¿no? O sea, con acceso. Hacia allá vamos. Es prácticamente inevitable. Yo creo que se va a dar en el 2018. Tú haces una especie de taxonomía de las herramientas de esta revuelta, ¿no? Hablas Sí. de la interactividad, ¿no? Sí, la hipertextualidad. ¿Nos podrías un poco ordenar esa taxonomía? Sí, No es un examen, ¿eh? No. No, es también parte de los cursos de audiencias. Yo le llamo las 6 Is. Ajá. IES. Interactividad, es decir, la posibilidad de que haya feedback, de que haya interacción, diálogo. Interconexión, que es la capacidad de que tú tengas acceso a una buena banda ancha y al mismo tiempo a un buen dispositivo. Hipertextualidad, es decir, más allá del texto mismo, hay la posibilidad de ir a muchos vínculos, ¿no? A vínculos en video, a vínculos a otros sitios e informaciones. En cambio, en la lectura de un periódico es muy difícil que tú logres tener esa hipertextualidad. La inmaterialidad es toda esta parte en donde no todo lo que estás viendo necesariamente es real, ¿no? Hay mucha cosa producida, los GIFs, los videos de ironía, los mismos memes, ¿no? La interconexión ya lo mencionamos, la hiperrealidad también, pero yo creo que lo más importante de esta taxonomía es la interactividad, que nos cuesta muchísimo trabajo en sociedades que estamos poco acostumbradas al diálogo, como las mexicanas. La interactividad es esa posibilidad de interpelar al periodista, al político, al famoso, ¿no? y que te responda, ¿no? Desgraciadamente, la interactividad la entendemos como pleito, a veces. No, yo creo que no es un pleito, es una posibilidad de polémica, ¿no? Las izquierdas, curiosamente, están más acostumbradas a eso. ¿A dónde va derechas. esta rebelión? Hacia varios lados. Por un lado, yo creo que el poder va a intentar ensuciar las redes. ¿Más Ya lo de está lo que ya haciendo. lo está haciendo? Ya, mucho más. Sobre todo en el 2018.
En el caso mexicano, en que el hay caso elecciones mexicano, presidenciales. Con las elecciones, con la posibilidad del triunfo de un candidato de centro-izquierda, van a ensuciar las elecciones, las redes, ¿no? Con estrategias de miedo, básicamente, ¿no? O sea, de rumores, miedo, noticias falsas. O sea, van a trasladar la experiencia que han echado a caminar en Venezuela a México, como lo han hecho en España o como lo hacen en Argentina. Y como lo hicieron en México en 2006, cuando la campaña de Felipe Calderón. Por otro lado, va a haber una mayor maduración por parte de medios digitales, ¿no? Una maduración a lo mejor hasta en términos de modelo de negocio, ¿no? O sea, van a ser más sustentables, ¿no? Y por otro lado, pues va a venir el estallido de la primera burbuja, es decir, muchos mitos que se han generado en las redes sociales, el éxito de algunos youtubers o el éxito de algunos modelos de comunicación, van a encontrar su verdadero nivel, ¿no? Entonces, estamos todavía en el proceso del destape. Yo creo que todavía no ha terminado. O sea, todavía faltan 1 o 2 años. Y luego vendrá un proceso de maduración. Pero ojo, vamos a vivir... y por supuesto, vamos a vivir modelos de control o intentos de control, que ya se han dado. Con la ley Fayad en México, es el nombre de un senador que ahora es gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Con la ley de seguridad nacional, que lo que busca es justificar y legalizar la intercepción de las comunicaciones digitales sin orden judicial. La moneda está en el aire, pues. Exacto, exactamente. Genaro, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable asistencia el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.